A ver, quiero empezar haciéndoles una pregunta. A ver, aquellos que conocen la Biblia, más o menos, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les digo la palabra serpiente? Víbora. Ay, la vecina ahí en la esquina. Según la Biblia, ¿qué se te viene a la mente cuando te escuchás serpiente? ¿Qué es lo primero? A ver, ¿alguien? ¿Satanás? Adán y Eva, claro, nos remontamos a la historia. Ay, no escuché lo que dijo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a leer una historia para, para ponernos en contexto de lo que estaba sucediendo. Qué atentos que están. Vamos a Números 21, una pequeña historia en el desierto. Números, sí está en la Biblia, Números. Números capítulo 21. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. ¿Recuerdan la historia? El pueblo de Dios en el desierto, yendo de aquí para allá, de aquí para allá. Podemos cerrar ahí la puerta, gracias. Pero se impacientó. Yo estaba muy impaciente con lo que iba a suceder. Y comenzó a hablar contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Miren lo que llegan a decir del maná, el pan angelical, el pan elaborado en las mejores panaderías del cielo, el pan que Dios enviaba, lo detestaban. Ellos querían volver a Egipto. Bueno, ya que salió la palabra Egipto, cuando escuchan la palabra Egipto, ¿qué se les viene a la mente? Cuando hablamos de Egipto, desierto, ¿qué más? Esclavitud, ¿qué más? Moisés, ¿algo más? El mundo, podríamos decir la vida pasada, lo que el mundo ofrece. Pero ¿qué pasa si yo les digo que Egipto es salvación? No me apedrean acá mismo, me tiran los tomates que se iban a ir a cocinar. Egipto es salvación. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando lo estaba por matar Herodes, cuando le avisa a José, le avisa a María un ángel, Jesús sale de su lugar natal y se va hacia Egipto. Para Jesús, el Jesús hecho hombre, el encarnado, fue salvación Egipto. Fue salvación. Y se dice que uno de los primeros idiomas que Jesús supo, que manejó, que sabía hablar, era el egipcio. O sea, hablaba el hebreo por su familia, pero el egipcio también porque los primeros años de su vida vivió en Egipto. Así que qué interesante. ¿Vieron qué complicado que es interpretar la Biblia? Por eso nos vamos a Apocalipsis y creemos que va a salir Godzilla contra King Kong, la bestia con 7 cuernos y 7 cabezas. Es complejo porque hay muchos símbolos. Entonces, volvemos al pueblo de Dios quejándose en Egipto, quejándose del maná. Estaba mejor antes, nos pegaban latigazos, nos daban de comer miserias. Queremos volver a Egipto. Entonces, mirá, Dios oye la murmuración, Dios oye nuestras quejas. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. En ese ambiente de queja contra Dios, de queja contra Moisés, de decir queremos volver atrás, Dios oye la murmuración y envía serpientes. Comienzan a salir de algún lado las serpientes y empiezan a picar a los israelitas y empiezan a morir, envenenados automáticamente. No había hospital, no había remedio, estaban ahí en el desierto. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó. Automáticamente pasaron de rebelarse contra Dios, ver la adversidad, ver el problema y ir a clamar a Dios. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Primero se quejaron, primero dijeron estamos acá, volvamos a Egipto, está todo mal, salen serpientes y dicen, no, mejor volvamos a Dios, no, mejor arrepintámonos. Ahí como que, ¿vieron esas cosas que nos pasan en la vida que nos hacen recapacitar al instante? Decir, ay no, cierto que soy cristiano, cierto que Dios existe, Moisés clama por nosotros y Moisés intercede. Qué paciencia, qué carácter el de Moisés. Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
Mirá, escuchá lo que Dios le dice. Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Un poste con una serpiente venenosa. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Entonces Dios manda a Moisés a hacer un poste con una serpiente y ponerlo en lo alto para que los que sean mordidos y vean la serpiente vivan. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo la serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Miraban la serpiente de bronce y sanaban. Yo no sé si le prestaste atención al logo de cierto hospital, de cierto centro médico, que es un palo, un poste con una serpiente. ¿Lo ubican? No le quiero hacer publicidad, por eso no puse las imágenes, no está promocionado. Pero qué casualidad. Entonces, la serpiente antigua, Satanás, la serpiente que le iba a pisar la cabeza, la serpiente que mordió en el calcañar, la serpiente que estaba azotando al pueblo de Dios, de repente Dios le dice a Moisés que haga una de bronce. Qué crisis de fe para Moisés, ¿no? ¿Qué prueba? Estaba ahí haciéndola y Dios me dijo, y entonces comienza a levantar la serpiente. Y ahí por allá le picaba uno y la tenía que mirar y por allá otro. Entonces todos veían y fue alzado en alto la serpiente. Este símbolo que encontramos en Números 21. Ahora, esta historia es retomada por Jesús. Esta historia en el Nuevo Testamento, el maestro la cita, habla de esta historia, para cerrar la idea, para que nosotros podamos comprender qué es lo que estaba sucediendo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14. Palabras del maestro, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. No está hablando de que Moisés se puso a jugar con serpiente y sonó el Hakuna Matata, y levantó la serpiente. Está hablando de ese suceso específico en el que Dios castigó al pueblo de Dios. El pueblo se arrepintió y Dios dijo: haz una serpiente de bronce y todo el que la mire será sanado. Todo el que esté envenenado no morirá. Entonces Jesús está diciendo, pero nadie lo capta. En Juan capítulo 3 faltan muchos capítulos para que Jesús muera. Y Jesús ya está diciendo, a ver si alguien lo capta, muchachos, así como Moisés levantó la serpiente en un palo, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No está hablando que va a levitar, no está hablando que se va a subir a un poste, está hablando de la crucifixión, que sea levantado. Uno en el lugar de muchos. Ahora, qué interesante esto. La serpiente, la misma serpiente que tiene una connotación, una simbología de pecado, de maldad, de muerte, es usada en este momento como un símbolo totalmente lo opuesto, de salvación, de esperanza, de restauración, de que aquellos que habían sido envenenados, aquellos que habían sido mordidos, vivirían. Entonces, aquí sucede algo muy interesante. Y aquí el maestro toma la historia, toma el suceso, lo que pasó en el desierto, con Moisés, con el pueblo de Dios rebelde, y dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí ya entra al punto. Entonces, ¿qué imagen de una serpiente de bronce que milagrosamente lo sanaba? No era una medicina que combatía el veneno, no era ningún anticuerpo, nada. Era un obrar que Dios hizo y que nos deja a nosotros una enseñanza y un mensaje. Saben, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, buscamos una solución, aspiramos, queremos a alguien que solucione, a alguien que presente una mejor solución. Vienen las elecciones, aparecen figuras, aparecen personas. Entonces a veces nos vamos tras
referentes o personajes mesiánicos, que creemos que ellos son la solución, que ellos van a cambiar todo, que ellos van a hacer que vivamos mejor, que se vaya la corrupción, que esto va a cambiar, que todo va a ser bueno y va a ser feliz cuando ellos lleguen al poder, cuando ellos lleguen. Pero, ¿saben qué? Como cristianos, nosotros no tenemos que perder el foco, nosotros no tenemos que dejar de mirar ese punto. No me hubiera gustado estar en ese momento con el pueblo de Dios, con las serpientes, con Moisés, con el maná. No vaya a ser que terminemos murmurando como ellos. No vaya a ser que caigamos en lo mismo. Pero si había algo para hacer en ese momento, era seguir a Moisés y no perder la vista a esa serpiente de bronce. Yo me pondría ahí entre los más cercanos, ahí en un rinconcito. A ver, le voy a sacar fotos a la serpiente, no vaya a ser que me pique una. A ver, yo no me voy a distraer, sí, ustedes vayan para allá, hagan lo que quieran, pero yo no voy a quitar mi ojo de esa serpiente, porque ahí está la solución, ahí está la salida. No quiero morir con el resto de estos incrédulos. Yo no soy como ellos. Yo voy a estar ahí enfocado. Entonces, como cristianos a veces tendemos a quitar la mirada y decir, bueno, acá está mi solución. Bueno, cuando yo tenga una mejor posición. Bueno, cuando esté con esta persona, cuando me compre el auto, la casa, cuando consiga un aumento. Y ponemos nuestra esperanza en otra cosa que no es Dios, que no es el Señor. Entonces, así como esa serpiente simbólicamente fue levantada, Jesús dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre, Jesús, Dios encarnado, vino a esta tierra y lo levantaron en salvación de muchos. Así como una serpiente que fue salvación, Él se sacrificó y fue levantado. Y esa escena de los ladrones al lado de Jesús, y esa escena es clave para el cristiano. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro pecado, Él cargó con la maldad del mundo. Esa escena ahí de Él, el Hijo del Hombre siendo levantado, esa escena que Satanás creyendo que era su mayor gloria. Maté al Hijo de Dios, maté a Jesús, era su mayor triunfo. Pero Jesús lo transformó en el mayor triunfo para la humanidad. Y dice Juan 3:16, que yo creo que todos lo conocen, que ¿quién no ha oído hablar de Juan 3:16? En este contexto se da Juan 3:16, en el Hijo del Hombre que es levantado, en el Hijo del Hombre que es levantado como la serpiente en el desierto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que cree. Entonces Jesucristo fue levantado, Jesús fue expuesto ahí. Los que estuvieron ahí lo pudieron ver, pudieron asistir a la ceremonia, a los latigazos, a todo el proceso legal, a todo el maltrato al que Él se expuso. Y después pudieron ver el cuerpo ahí, un día. Y después lo llevaron a la tumba. Pero dice que Él lo hizo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como cristianos no tenemos que quitar el ojo, no tenemos que quitar la mirada de esa cruz, de ese momento, de Jesús sacrificándose por nosotros, del Hijo del Hombre que se levantó, que fue levantado para llevar nuestro pecado, para llevar nuestra maldad. Los israelitas eran sanados del veneno, de la serpiente. Los israelitas eran curados. Pero nosotros, no vino Jesús a combatir solamente una clase de problema, no vino a solucionar una clase de situación o traer sanidad en una sola esfera. Vino a cubrir todas las áreas de la esfera humana para que seamos salvos en nuestro espíritu, para que seamos sanos en nuestra alma, para que seamos restaurados, lavados en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Esa cruz, el Hijo del Hombre que fue levantado, que fue crucificado, que fue expuesto públicamente, que se burlaron, que lo escupieron, que lo golpearon, que lo insultaron, que lo mataron por nosotros. Él lo hizo para llevar todo, Entonces, como cristiano, a veces nos olvidamos del poder que hay en la cruz. A veces nos olvidamos y buscamos otra solución y buscamos otra salida. Ay, ¿cómo lo puedo solucionar? Necesito buscar recursos, necesito buscar personas. Pero no podemos quitar la atención, no podemos quitar la vista del sacrificio de Jesús. Si no conoces a Jesús, es tu momento de volver a la cruz, de volver a Él, de tener un encuentro para que Él te dé vida eterna, para que Él renueve una relación profunda. Y como cristianos nosotros no podemos mirar otra cosa que mirar a Jesús.
Jesús. No podemos pensar otra cosa. En la adversidad, en el problema, cuando estamos enfermos, cuando más lo necesitamos, yo quiero poner mis ojos en la cruz. Yo quiero mirar a Jesús y saber que de Él viene mi salvación. No de un hombre, no de un partido político, no de un grupo de personas. Viene de la cruz de Jesús, del poder que emana de la cruz del Señor. El que resucitó de entre los muertos, el que creó el mundo. El mismo poder sigue emanando de la cruz. Mira a la cruz. Amén.